Vamos a pasar ya a la siguiente mesa, lleva por título Pensar el presente, imaginar el futuro. No sé si se acuerdan al principio cuando charlábamos con Diego Rubio, que decía, lo urgente es planificar ese futuro. Pues en eso estamos, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tenemos por delante como sociedad? Hay que tener muy claro que los retos que tenemos como sociedad son exactamente los mismos que tienen las fundaciones y del tercer sector, porque si no fueran los mismos, si no fueran de la mano, no habría nada que hacer. Y los retos, desgraciadamente, no son pocos. Hay que empezar a trabajar y hacerlo ya. Los retos son la cohesión urbana y territorial, el desarrollo y la innovación, el impulso de la transición ecológica, el reto demográfico, la igualdad de derechos o el impacto de la digitalización en lo social, el bienestar social y la economía de los cuidados, el fomento del emprendimiento y la actividad empresarial o la promoción de la cultura. Ya se lo he dicho, la lista es muy larga y hay que empezar a trabajar lo antes posible. Ahora queremos hablar de cómo detectar, ¿no? De cómo detectar y abordar estos retos que a veces tenemos delante que muchas veces no sabemos abordar. Queremos hablar de cómo detectarlos y conectar las necesidades sobre estos retos a cómo pueden afrontar las fundaciones esas necesidades. Porque si por un lado tenemos la necesidad y por otro la fundación, pero no somos capaces de conectar con ese reto, poco vamos a poder hacer. Y lo queremos hacer desde tres ámbitos distintos, desde la investigación, desde el envejecimiento y la cultura. Y para ello tenemos en esta charla a Patricia Contreras Tejada, que es investigadora en matemáticas, cofundadora de la Red Internacional de Jóvenes Matemáticos BIMAD y de la asociación Women in Maths. Bienvenida. También a José María Pérez, Peridis, arquitecto, dibujante, humorista y escritor, impulsor de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico. Y modera esta charla Gonzalo Fanjul, investigador y activista contra la pobreza. Actualmente dirige el área de análisis de políticas DIESE Global e impulsa la Fundación Por Causa. Adelante. Muchas gracias y muy bienvenidos y bienvenidas a esta última mesa de la mañana. Esta es una mesa sobre casi todo y esa es la ventaja y el inconveniente que tiene un moderador para tratar de atar la conversación de una manera razonable, pero la ventaja que tenemos todos y todas de abrir este debate y de plantear de manera creativa cuáles son los desafíos que tenemos para el futuro y sobre todo cuál es el papel que las fundaciones y la sociedad civil podemos jugar en ese futuro, ¿no? Uno de los puntos de partida de cualquier conversación sobre el futuro es que el futuro es absolutamente impredecible y si algo hemos aprendido durante estos últimos 18 meses es eso que repetía Muñoz Molina en aquel libro precioso que escribió que se llamaba Todo lo que era sólido, ¿no? Todo lo que era sólido ya no lo es, ahora todo es líquido, todo es impredecible, nuestras vidas de una manera en ocasiones trágica, en ocasiones a lo mejor no tan trágica, pero se alteran de un modo que no podíamos prever. Y sin embargo, y eso yo creo que es uno de los desafíos que tenemos como mesa en la conversación de hoy, hay algunas cuestiones que permanecen, hay algunas cuestiones que, utilizando el lenguaje de Patricia, son constantes en nuestra pequeña ecuación, ¿no? Hay cuestiones que, si somos capaces de mantener, nos van a permitir construir una sociedad mejor de la que dejamos atrás después de esta pandemia, después de los movimientos políticos, sociales, culturales, en fin, casi espasmódicos que estamos viviendo en este principio del siglo XXI y que nos están situando ante algunas encrucijadas que yo creo que son fundamentales y que posiblemente no hayamos visto desde hace décadas, ¿no? Y yo creo que el modo en el que gestionemos esas encrucijadas van a determinar la sociedad que seremos. Así que espero que a lo largo de esta conversación tengamos la oportunidad de identificar algunas de estas claves y lo vamos a hacer con tres personas con las que realmente es fascinante charlar hoy, con perspectivas diferentes, con experiencias muy diferentes. No voy a repetir sus nombres porque ya les han presentado en la introducción, pero además me gustaría hacerlo con ustedes y que tengamos la oportunidad en un momento de la conversación
obligación de incorporarles, de incorporar sus preguntas, sus sugerencias, sus cuestiones o sus comentarios a los temas de los que estamos hablando. Así que, Patricia, si me lo permites, voy a empezar contigo. Patricia, que es investigadora en matemáticas, que es militante de las matemáticas y de la organización, no solo de quienes hacéis matemáticas, que es una ciencia que probablemente nunca haya tenido más importancia a lo largo de la historia de la que tiene ahora, sino que además tiene una preocupación particular con quienes hacen matemáticas jóvenes y mujeres. Y has creado organizaciones que tratan de destacar el papel, vuestra contribución a la sociedad y entiendo de darle digamos, más relevancia, ¿no? Y la pregunta para ti tiene que ver con la investigación en términos generales, con tu experiencia dentro del campo de la investigación y con el papel que tú crees que la investigación tiene, no solo en el presente, sino en el futuro de nuestras sociedades, ¿no? Y me gustaría un primer comentario por tu parte en esta línea y quizás luego seguir comentando algunas líneas relacionadas con un tema que es absolutamente vital en este momento, ¿no? Bueno, sí, la investigación ya se ha visto, ¿no? O sea, si no estaba claro antes de la pandemia, ahora yo creo que lo hemos visto digamos, en las portadas de los periódicos casi por primera vez. Es importante para solucionar los retos que vienen y que no necesariamente nos esperamos. A veces consigue predecirlos, si se le hace caso, pues podemos actuar un poco con margen de tiempo. Y aunque no los prediga o aunque a esas predicciones luego no tengan acción por parte de las personas que pueden hacerlo, desde luego puede contribuir a que esos retos se resuelvan, ¿no? Y bueno, lo que tiene la investigación son retos en sí misma, ¿no? Y por eso la involucración en temas de jóvenes, en temas de mujeres y tal, y todo esto repercute en realidad en la salud mental de los propios investigadores, que ahora está bastante en crisis y desde luego hay que luchar para que las circunstancias alrededor de la investigación permitan hacerla a las personas que la hacen y permitan no perder talento por el camino. ¿Y cuáles son esas circunstancias? ¿Cuáles son, pues sí, ¿cuáles son esos elementos sí. que atan, que anclan a los investigadores, a nuestra sociedad, por ejemplo? Pues, en primer lugar, la precariedad del mundo investigador que hay ahora mismo y en España casi más que en otros lugares cercanos, ¿no? Es cierto que hay una tensión entre los ideales de algunas personas por una investigación excelente, que sea pues, mucho contacto con el mayor número de personas posible y que viajes mucho, que hagas estancias, que, pues eso, que te conectes con personas y que vivas en muchos ambientes. Cosa que entiendo el ideal y entiendo de dónde sale y es verdad que estar expuesta a diferentes estímulos te puede hacer mejor investigadora. Pero al mismo tiempo la gente tiene una vida personal y moverte de país cada pocos años o incluso meses pues no es algo fácil, sobre todo llegadas determinadas edades, ¿no? Entonces, pues ahora se valoran mucho todo lo que contribuye a estos ideales y a estos movimientos y a estos tal, pero la vida de las personas y la vida personal de la gente pues sale perdiendo. Y en España tenemos el problema añadido de que los salarios en investigación no son nada competitivos en comparación con otros países y otros sectores. Entonces, simplemente estamos perdiendo gente que opta por otros caminos donde o bien gana estabilidad, o bien gana dinero, o bien gana pues, simplemente salud, ¿no? Entonces, pues bueno, eso en cuanto a los jóvenes. En cuanto a las mujeres hay otro paquete. Pero háblanos también de las mujeres, porque me interesa sí. particularmente. ¿Cuáles son los desafíos particulares de las mujeres investigadoras en tu ámbito y en otros, ¿no? Sí, pues bueno, de nuevo, esto de la vida personal de la gente, pues desgraciadamente afecta más a las mujeres que a los hombres en la sociedad actual, puesto que las tareas de cuidados todavía no están repartidas equitativamente, ¿no? Entonces, está visto, lo dicen las estadísticas, que las mujeres buscan más estabilidad que los hombres. ¿Sí? Eso quiere decir que si no la van a conseguir, pues se retiran de la carrera, o sea, no optan por otras carreras, ¿no? Eso, claro, lo que causa es que seamos una minoría en el mundo investigador. Bueno, me incluyo históricamente porque en realidad no me dedico a esto, pero bueno, hasta hace poco sí. Y eso crea unos círculos viciosos que es muy difícil romper, pero urge romperlos.
porque cuantas menos seamos, digamos que menos parece que valemos para eso. Y esto está estudiado, esto no es que, digamos, lo reconstruya yo, ¿no? Hay unos sesgos que se perciben en el mundo investigador y en cualquier ámbito donde hay una clara mayoría y una clara minoría, que son sesgos implícitos. La gente no los... si le preguntas abiertamente, ¿crees que las mujeres son peores investigadoras? Casi nadie te dirá que sí, afortunadamente. Pero luego se perciben a la hora de contratar gente, a la hora de tomar más o menos en serio los comentarios, lo que digan en una entrevista, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, contra esto pues se han hecho cosas y una de las iniciativas que ahora está como muy en boga es la visibilización, ¿no? Veréis exposiciones de mujeres que hacen cosas en casi todos sitios, conferencias enteras de mujeres que... Mujeres. Y, a ver, está bien, es una cosa necesaria a día de hoy, pero yo defiendo que es un parche. Es algo que no debería ser necesario y, desgraciadamente, pues lo es para solventar un poco las circunstancias de ahora, ¿no? Entonces, sí que es verdad que crea modelos, crea, digamos, eso, modelos que con los que la gente puede identificarse, pero hasta cierto punto nos hemos acomodado a esta visibilización. Entonces ya estamos, como sociedad, acostumbrada a que por aquí las mujeres y por aquí la sociedad sigue su camino normal. Y eso es lo que no veníamos a hacer, ¿no? Entonces ahora hay que meterlas otra vez en el circuito. Y a mí siempre me llama la atención, tú tienes un pie en dos asuntos que la sociedad valora de boquilla constantemente, Exacto. como son la investigación y el papel de las mujeres, y que sin embargo se enfrentan a barreras constantes y a un problema real en fin, de reconocimiento práctico, no de reconocimiento. ¿Tú qué crees que ha cambiado durante la pandemia en este sentido? Creo la ciencia es evidente que está presente en nuestra sociedad. Ahora, en fin, en este país de tertulianos todos somos vulcanólogos, epidemiólogos, expertos en el desastre nuclear, cualquier asunto que nos enfrentemos que no. Pero la realidad es que la ciencia está presente en la sociedad Sí. de una manera mucho más tangible de lo que estaba antes, ¿no? ¿Crees que hay una revalorización de la ciencia y en particular del papel de las mujeres dentro de la ciencia? Pues quizás sea pronto, ¿no?, para verlo, porque es verdad que la ciencia lleva en las portadas de los periódicos año y pico, pero bueno, digamos que los ideales bien arraigados en las personas pues tardan en quitarse de medio. Pero sí que creo que es positivo que hayamos visto tanta ciencia y tanto protagonismo del valor de la investigación y en particular de la investigación básica, porque es cierto que a todos nos encanta ver la vacuna en el vial, pero antes de ver la jeringuilla ha habido mucha gente que ha hecho muchas cosas que nadie ha visto y nadie ha valorado hasta que ahora de repente son muy útiles para desarrollar una vacuna en tiempo récord, ¿no? Entonces espero que nos hayamos dado cuenta de esto y sobre todo creo que el papel del periodismo de ciencia ha ha sido bastante protagonista a lo largo de la pandemia y creo que eso ha sido positivo, o espero, porque claro, el periodismo de ciencia ha podido pues, ejercer su labor de contrapoder, que es lo que hay en periodismo de ciencia, y decir, digamos, apuntar a aquellos estudios que lo estaban haciendo muy bien, incluso aunque no estuvieran publicados y tal, y también resaltar pues, las contradicciones que a veces hay en ciencia, ¿no? Y entonces poner, digamos, de manifiesto el cómo se hace la ciencia, que es algo que yo, desde luego, hasta que no entré en el mundo de la investigación no tenía ni idea y creo que no es algo que la sociedad general sepa, porque bueno, pues se dedican a otras cosas, lo normal. Pero si nos importa la ciencia, igual tenemos que meter un ojo un poquitín a ver cómo es eso de que no hay verdades absolutas en ciencia y que lo que descubramos hoy puede ser revisado mañana, sin caer en un escepticismo, claro. Sí. Luego vamos a hablar, ahora voy a pasar, Juan, contigo, pero luego, si os parece, vamos a hablar de debate público y de debate público, de interés social y del papel que la filantropía puede jugar en ese asunto, porque yo creo que tenéis opiniones muy fundamentadas sobre ese tema y yo creo que esa es una de las encrucijadas, la posibilidad de construir nuestra sociedad sobre la desinformación o la infodemia, que en ocasiones es mentira, en ocasiones es exceso de información, o la posibilidad de establecer un debate público más inteligente, más fundamentado, que afecta a muchas de las cosas de las que estamos hablando, ¿no? Juan,
tú tratas otro asunto que es absolutamente central, es cada vez más central en nuestras sociedades, unas sociedades que envejecen, unas sociedades que precisan de cuidados. Uno de los elementos absolutamente capitales de esa idea que tenemos del estado de bienestar es el modo en el que atendemos a quienes nos necesitan, no solo a quienes son más jóvenes, sino a quienes son mayores o a quienes tienen una discapacidad. Te quiero preguntar, en primer lugar, por tu visión sobre la evolución de este asunto y cómo crees que, hacia dónde crees que estamos caminando en este sentido. Si es algo que crees que estamos caminando en la buena dirección y qué sería necesario para hacerlo en todo caso. Pues muchas gracias. Gracias por invitarme también a esta mesa y a este evento. Yo pienso que todos, o sea, toda la sociedad está viviendo una revolución continua más que una evolución, debido al COVID, a su situación. Todas nuestras organizaciones, fundaciones, se han visto tocadas muy seriamente. Mucho más un sector que trabaja, digamos, con el punto más esencial, que son lo de los cuidados, las personas mayores. Pues bueno, verdaderamente lo positivo de todo ello y lo que nos mira hacia adelante es saber que tanto la Unión Europea como el Gobierno de España, como la intención de toda la ciudadanía, es de transformar la realidad en la que estamos viviendo de los cuidados en algo mucho más potente, mucho más importante. En nuestra sociedad nos habíamos constituido, creado en la prehistoria para vivir juntos en comunidades en las cuales teníamos dos objetivos bien claritos. Uno era el protegernos de otros animales fuera o de otras tribus y el segundo, el cuidar a la gente más vulnerable de nuestra sociedad. Y hay que decir, y yo creo que deberíamos de reflexionar sobre el fracaso que ha sido para nuestra sociedad, vernos que no hemos cumplido nuestro objetivo esencial, que tenemos todas nuestras fundaciones en el fondo, ¿no? El cuidar. El cuidar que es mucho más que cuidar a mayores, sino que inicias desde el momento de nacer hasta el momento de morir en diferentes niveles y que todos nos convertimos en cuidadores y personas cuidadas. Bueno, pues en la actualidad el cuidado empieza a ser es esencial para el cambio del modelo económico de nuestra sociedad. Hoy lo que llaman la Silver Economy, la economía plateada, que hace referencia a que dentro de nada, ahora somos son el veintitantos por ciento de la población las personas mayores, pero en el 2050 serán entre el 25 y el 33% de la población personas mayores. Ya no se puede hablar de una economía para el mayor o de servicios para el mayor, sino la sociedad en su conjunto tiene que respetar la arquitectura, todos los elementos que nos rodean tienen que hacerse accesibles y cercanos a las personas mayores. En ese modelo de sociedad que acepta, en un modelo en el cual he hablado de una de las deficiencias, que es la pérdida un poco del sentido ético del cuidado como sentido esencial de nuestra existencia y que nos potencia como humanidad. El segundo es el edadismo. En nuestra sociedad, la tercera discriminación más importante es por motivo de edad. Es la tercera discriminación en la Unión Europea y es la tercera discriminación en España. Y la gente me pregunta que cómo puede ser posible si ahora me entero que la edad es una discriminación. Precisamente por eso. Unas, lo sabéis, como nos ha pasado antes con las mujeres, con la violencia de género, la invisibilidad es el primer concepto que nos hace pensar de que esa discriminación existe y que la seguimos ejerciendo sin querer. La discriminación por la edad se hace también en jóvenes, cual me alegro muchísimo porque tocas dos temas, mujeres y jóvenes, que son muy relacionadas con mi sector. El 98% de los cuidadores son mujeres en mi sector profesional. El 98%. De hecho, ahí las políticas que hacemos son políticas para que haya una igualdad de género y que el hombre pueda también incorporarse en el ámbito de los servicios sociales en general y en especial en los cuidados. Bueno, pues este segundo tema básico, que es la discriminación por la edad, es un elemento fundamental a trabajar todos, desde cualquier orden, en nuestra sociedad. Justo a eso, los cuidados. Las políticas de los cuidados en general cambian y se transforman desde un concepto, desde el usuario, desde el modelo centrado en la persona. La persona elige dónde quiere, cómo quiere ser tratada, cómo quiere ser cuidada y a dónde quiere ir. Este modelo ha revolucionado
aunque llevamos años ya trabajando en él, por fin ha llegado a las élites más políticas y indudablemente va a transformar el cuidado en unidades de convivencia y en modelos totalmente diferentes donde la participación ciudadana es elemento esencial y donde la comunidad en redes de protección se tiene que ver también apoyada por un sistema que la propia administración, los propios gobiernos no son capaces ni van a ser capaces de poder sostener toda la necesidad que hay. Solamente sostendrá aquellos casos con deterioro cognitivo más graves que pudiéramos tener. Por lo tanto, toda la sociedad debemos de tener una mirada muy especial sobre los cuidados. Por eso creo que es un acierto del Gobierno el haber de la Unión Europea primero y luego que el Gobierno haya elegido dentro de esa transformación de la economía de los cuidados como objetivo prioritario en nuestro país para que se pueda ejercer. Juan, si caminamos la demografía, hablando de ciencias exactas, la demografía es una de las ciencias más predecibles, digamos, es decir, podemos alterar el muy largo plazo, pero el corto y el medio plazo de la demografía es inapelable, ¿no? Y la fotografía demográfica de Europa, de España en particular, de Europa, de Japón, de otros lugares, es una fotografía de pirámide invertida, ¿no? En donde ahora se parece a mí con una barriga ancha y con unas piernas y una cabeza un poco más estrechas, pero en el futuro la cabeza de la pirámide se va incrementando. Cada vez menos asumen una responsabilidad cada vez mayor en el conjunto de la sociedad. ¿Cómo hacemos esto sostenible? ¿Qué capacidad tendremos de garantizar un cuidado digno, ajustado a una economía desarrollada, rica como la española en el futuro, cuando cada vez menos trabajadores, digamos, no quiero hablar de carga porque no lo es en absoluto, hablo de responsabilidad, pero asumen una responsabilidad mayor con respecto a cada vez más personas? Bueno, hay una gran oportunidad. La gran oportunidad que tenemos en nuestra civilización en Europa es precisamente apostar por los servicios, entre ellos los servicios a las personas mayores. En Europa se necesitan 2.000 trabajadores más en los servicios sociales de forma inmediata y en los próximos años se necesitarán 1 millón más anualmente de trabajadores. En concreto, en España se prevé la necesidad de cuidadores en 150.000 personas más trabajando en el sector. La economía de los cuidados nos va a saltar por encima como una de las grandes economías necesarias para hacer frente a los retos que como ciudadanía, como sociedad tenemos. Entonces, por lo tanto, todo lo que sea, ahí entran las políticas sociales que son a veces complicadas de hacer entender, pero la inmigración tiene que entrar en un país donde verdaderamente no se parece a ti, se parece más a mí, ¿no? En poco tiempo, que es diferente. O sea, yo creo que sí, que indudablemente va a ser así. Por lo tanto, vamos a tener que generar políticas de inmigración adecuadas a las necesidades, carreras profesionales adecuadas a las necesidades de los ciudadanos que está cambiando. Por todo el ámbito de la profesionalidad tiene que reestructurarse, porque no está orientada hacia los modelos de cuidados que hoy día queremos los ciudadanos, modelos en los cuales esté reflejado la voluntad, la trayectoria de vida, las historias de vida de cada uno de nosotros. Yo nací con un objetivo y cuando llego a ser mayor no tengo que renunciar a esos objetivos de seguir construyendo mi vida hasta el momento de mi fallecimiento. No muero cuando entro en un centro asistencial, continúa mi vida y continúa mi proyecto de vida. Por lo tanto, tenemos que aprender y tenemos la obligación como ciudadanía, como sociedad, de darle continuidad. Indudablemente, los retos no solamente pasan por las políticas que se tienen que transformar, las políticas sociales, sino también tiene que haber una cultura del cuidado, la transformación de nuestra sociedad y volver a la ética de los cuidados, a una ética de valores, en los cuales la autonomía tenga su parte, indudablemente, pero también otros valores que hemos dejado de tener presente en nuestra sociedad, que dan cobijo y apoyo al bien común, al bienestar. Por lo tanto, todos los ciudadanos deberemos de aprender a ser cuidadores también en redes de protección. Hay modelos ya en nuestra sociedad, ¿no?, de ciudades compasivas, por ejemplo, modelos británicos, de ciudades cuidadoras, ¿no?, las ciudades que cuidan a los mayores, aquí mismo en España, en otras ciudades de Europa, etc. Hay modelos porque es imprescindible. Las ciudades tienen que ser ciudades inclusivas.
inclusivas para todos. Y entonces eso nos va a hacer implicarnos a todos los niveles a la sociedad. Está claro. Si no lo hacemos así, nuestra sociedad no solamente habrá perdido la oportunidad de un desarrollo en valores junto con un desarrollo económico, sino que habrá perdido el objetivo que como sociedad nos dimos en un momento. Muchas gracias, Juan. Fijaos qué interesante porque van saliendo una cantidad de cosas que tienen que ver con la sociedad que seremos. Hemos hablado de feminismo, hemos hablado del valor del conocimiento en la sociedad, hemos hablado de la movilidad humana, del hecho de que todos somos migrantes y que la movilidad humana está en el sustento del futuro de nuestros estados de bienestar, del presente yo diría. Hemos hablado de formación, hemos hablado del papel del debate público, de cómo se conforma también un debate público. Y hemos hablado de una cuestión que es absolutamente central y que tiene que ver con lo que comentaremos después cuando intervenga José María, con el papel que la filantropía puede aportar a todo esto, que tiene que ver en parte con el impulso de políticas, con el impulso de presupuestos, pero también con el apuntalamiento ético de las sociedades y con los valores de los que hablabas, ¿no? José María, tú tienes una perspectiva única de todo este asunto, aunque solo sea porque eres mayor que nosotros, tu perspectiva es más larga que la de cualquiera. Pero además tienes una mirada particularmente lúcida de la sociedad y te quiero plantear la pregunta de manera muy abierta para que la contestes como quieras, ¿no? Pero mi pregunta es si tú crees que nos dirigimos hacia sociedades mejores. No si eres optimista o pesimista, que eso ya depende de cada uno, pero si crees que caminamos hacia sociedades que son mejores y si no es así, ¿qué debemos hacer para lograrlo, ¿no? Bueno, buena pregunta. Y amplia. Yo no te contestaría directamente si creo que. ¿Qué tengo que hacer yo para que mi sociedad sea mejor? Exacto. Yo me lo he planteado así la vida. Voy a empezar con una frase de Unamuno. Cuando vio el monasterio de mi pueblo hace 100 años, en Aguilar de Campoo, dijo, se lamentó de la ruina, dijo, hasta una ruina puede ser una esperanza. Y se fue. Yo llegué de niño al lado del monasterio, al cabo de 20 años de irse Unamuno. Cuando llegué al pueblo me dijeron, se ha ido Unamuno. Cuando se fue, hace 20 años. Uy. Pero yo estaba allí. Y con el devenir del tiempo hice la carrera de arquitecto. Y como no vendí la casa de mis padres cuando salimos del pueblo, cuando yo iba al pueblo veía el monasterio en el que yo jugaba de niño, en el que yo le enseñaba de niño que hacíamos turismo de aventura con los catalanes que llegaban a verlo. Y me llamó la atención, me dijo, José María, que me estoy cayendo, que esta ruina avanza. La gente decía, a ver si vienen de Madrid, porque era el Estado, y lo restauran, el Estado, que vengan. Yo me iba a bañar al pantano y había uno que me daba la paliza y decía, aquí había que traer una industria. Tenía 3 industrias, el pueblo 4, pero eran todas de mujeres. Querían que llevaran una hojalatería, porque lo del metal y la industria siempre parece que es lo que da trabajo. Se veía en la fábrica, entraba gente, salía gente. Voy a lo que voy. Yo me sentí interpelado por el monasterio, donde yo jugaba. Era mi juguete de la infancia. Entonces dije, esto hay que convencer a las administraciones efectivamente de que vengan, lo recuperen, lo pongan al servicio de la sociedad. Y promoví una asociación cultural. La filantropía, a mí no me gusta la palabra filantropía. Yo he visto los filántropos, y filántropo es alguien que le sobra el dinero. ¿Cuánto hay que poner? Tranquiliza la conciencia y da de lo que le sobra, no de lo que le falta. Yo hablo de solidaridad. Necesitamos hacer una sociedad que pase del egoísmo a la solidaridad. En la interpelación de Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? Esa es la palabra, ¿dónde está tu hermano? Y tu hermano puede ser una ruina, puede ser unos niños, puede ser un trabajador, puede ser mayores, menores, etc. O sea, cambiemos filantropía por solidaridad.
Y luego, la siguiente cambio yo haría, en vez de demos, démonos. Nos tenemos que dar a nosotros mismos. Somos lo que hacemos y tenemos lo que damos. Mi mujer siempre me ha dicho, tú con el monasterio no tienes medida, porque cuando uno se da para estas cosas, pues se da sin medida, se entrega toda la vida. Creamos la asociación de amigos, desescombramos el monasterio, lo llenamos de actividades culturales y luego conseguimos que fuera el instituto y 50 empleos, 60 en el sector servicios. Dijimos que la cultura y el monasterio era rentable, que es una riqueza que no se puede perder. Las personas mayores son una riqueza inmensa. Cada uno tiene una vida y tiene una memoria, ¿no? Después de eso veíamos que los chicos no tenían trabajo, que acababan los estudios y estaban en la calle, y propusimos las escuelas taller. Primero recuperamos el monasterio. Segundo, nos propusimos recuperar jóvenes, recuperar oficios y recuperar patrimonio. Que lo hicieran ellos, que tuvieran el protagonismo. Pasar del te doy al da tú a los demás. Forma una cadena, forma una red, sé solidario. Y pues se extendieron por todo el mundo porque eran una herramienta en la que recuperaban la dignidad por la utilidad. El problema es la utilidad. Uno tiene que ser útil hasta el fin de los días y no podemos coger a una persona mayor, meterla en una residencia, cerrar la puerta, ir a verla una vez a la semana y ya está. Nosotros hicimos una residencia en un colegio que atendía a los niños, que había hecho la mujer de Fontaneda, ¿no? Y que como el Estado ya hacía eso, déjame que lo hago yo, pues se quedó vacío y lo convertimos en una residencia de mayores, a la que llamamos residencia de la tercera actividad, no de la tercera edad, pretendiendo darles una vida útil, per se, con todos sus derechos y todas sus capacidades. Yo creo que es una residencia diferente. Y después, pues no solamente los jóvenes, tenemos muchos desempleados. Entonces, ¿qué hacemos con los desempleados? No qué hacemos, qué hacen ellos por sí mismos. En todo el proceso es hazlo tú, ayúdate y ayúdate ayudando a los demás. Principio es, un desempleado que sale de casa para ayudar a otros ya está salvado. Lo que deteriora es la pérdida de confianza en ti mismo, la pérdida de rol en la familia y la pérdida de utilidad ante la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que Unamuno dijo, hasta una ruina puede ser una esperanza. Mayor protagonismo, todo el protagonismo posible para que resuelvan su propio problema a los mayores, a los desempleados, a los jóvenes. No se resuelve el problema de la juventud dándoles un salario. Hay que darles un oficio, hay que darles un trabajo. Tienen que tener una utilidad y tienen que buscárselo ellos. Tienen. El óptimo es que se lo busquen ellos. ¿En qué consisten las lanzaderas de empleo que pusimos en marcha hace 6 años y por las que han pasado ya 20.000 personas? En que unos desempleados se reúnan con un coach, ayuden a otros a encontrar trabajo de una manera activa y solidaria. Primero, curándose las heridas, diciendo, oye, yo sufro lo mismo que tú, o tú sufres lo mismo que yo, y tu sufrimiento es el mío. Y todo lo que yo sé, conozco, está a tu servicio. Pasar de la filantropía a la solidaridad, pasar del demos al démonos, pasar al que nos den a qué somos capaces de hacer por la sociedad. Hasta el último momento. En situación de desempleo, en situación de juventud, en situación de mujer.
¿Qué me hacen a mí? ¿Qué me dan? ¿Qué traigan? ¿Qué hagan? ¿Qué nos den? Evidentemente, hay que poner unos recursos en los cuales la filantropía tiene mucho papel, porque muchos de estos proyectos se han hecho con patrocinio de empresas, de fundaciones o de personas, ¿no? Y es otra mirada, es mirar dónde está tu hermano, pero mi hermano me puede ayudar a mí como yo le puedo ayudar a él. Es una visión de ayuda mutua, de pasar de filantropía a la solidaridad y del demos al démonos. Es interesante porque en algunos de los temas en los que yo trabajo, yo siempre tengo la sensación, uno de ellos es inmigración, otro es salud global, o en algunas, siempre tengo la sensación de que nuestro modelo, nuestro sistema es inmoral por muchas razones, pero es esencialmente idiota. Es un sistema insensato que perjudica nuestros propios intereses, ¿no? Ahora estos días estamos involucrados en el debate sobre la vacuna y la distribución global de la vacuna. Si pensamos en la Europa fortaleza y en el modo en el que estamos impidiendo garantizar el sostenimiento de nuestro estado del bienestar en los próximos años. Y ahí, José María, mi pregunta para ti es, cuando no existe la solidaridad, ¿hay espacio al menos para el sentido común? ¿Podemos tratar de involucrar a una parte de la sociedad en asuntos, aunque fuese por interés propio, ¿no? ¿Cómo tratar de identificar eso? Porque quienes estamos aquí pensamos que sociedades más justas son también sociedades más inteligentes. Y creo que debe haber una manera de maridar ambos objetivos, ¿no? Bueno, sí. Hay que dar el primer paso. Es decir, cuando hay un problema determinado, pues hay que ver si con el enfoque tradicional tiene solución. Algunos de los elementos en los que yo he participado, o he liderado, o he propuesto, es que no se podía hacer si no era con la solidaridad y con la implicación de la gente. Ya. Es decir, no es damos a ven que, porque estamos en la cultura que ha pasado cuando las sociedades de los estados de bienestar se han cometido excesos. Un exceso que es necesario probablemente hacer, es un salario mínimo a todos los habitantes. Los países que tienen petróleo lo hacen, y lo hacen dando gasolina gratis, o la educación gratis, que eso está muy bien si pueden hacerlo. Pero, ¿qué hace el ciudadano por sí mismo y por los demás? ¿Cómo fomentamos una sociedad donde todos nos sintamos interpelados para darnos y estar al servicio de los demás? Todos. Pero los primeros que tienen que estar al servicio de los demás son los propios beneficiarios. Son los propios beneficiarios. En las lanzaderas no cobran nada. Y decían en el IEM, bueno, a ver si les podemos dar algo de... Si no, necesitan dinero, porque ya hay otras ayudas, y a lo mejor tienen seguro de desempleo. Necesitan compañía, necesitan solidaridad, necesitan que se les reconozca como personas, porque el problema de los mayores es la invisibilidad. Cuando ha habido la pandemia, pues no sabíamos ni los que se morían, y además en la soledad, y además no podían ir a los hospitales. Era un problema de negación de la asistencia, algo que tiene algo de campo de concentración, en cierta medida, que puede tener... Entonces, no es una visión, yo le meto y me desentiendo. ¿Cómo entendernos? ¿Cómo implicarnos? Entonces, yo es que no entiendo una sociedad con la complejidad de las nuestras, donde el Estado no puede llegar a todos los sitios, donde no funcionen unas redes de solidaridad, pero donde los afectados sean solidarios a su vez con los demás. No entiendo que venga un inmigrante y no esté dando clases o enseñando o gestionando con sus compañeros. Claro. O sea, que haya un asistente social y que preste un servicio público, eso hay que garantizarlo. Que haya unas ayudas públicas garantizadas. Pero ¿quién da el calor? Esa es la pregunta. Muy bien, pues les voy a pedir que vayan pensando en si quieren hacer alguna intervención o alguna pregunta, y mientras tanto
le quiero hacer una pregunta a los tres, que os pediría que no tenga una contestación muy larga, sí, pero tiene que ver con el contexto en el que estamos, con el papel del sector fundacional y yo diría que en general de la filantropía. Vamos a tomar la filantropía por su vertiente más generosa, no simplemente dar lo que sobra, sino el compromiso con lo común, de lo privado con lo común. ¿Cuál es el valor añadido que trae a los asuntos de los que estamos hablando? ¿En qué elementos? Hay cuestiones que son muy básicas, que tienen que ver con la financiación, pero Juan, tú has apuntado otros elementos que son fundamentales. Me parece, José María, cuando tú hablabas del modo en el que como individuos nos comprometemos con la sociedad, al fin y al cabo, esa sociedad civil organizada es un intermediario necesario en ocasiones, ¿no? Para pasar de la solidaridad más básica a una sociedad organizada y transformadora, ¿no? Entonces, os pediría una opinión sobre el papel de la sociedad civil ahí. Yo sé, Patricia, que tú no estás directamente involucrada en el sector fundacional, pero estás involucrada en la sociedad, en el debate público, y estoy seguro que tienes una opinión también sobre esto. Juan, empiezo por ti, si te parece. Sí, porque además me tengo que ir ya. Ah, sí, perdón, sí. Ya disculparéis. No estaba preparado. Bueno, sencillamente... Te notaba molesto, la verdad, por cómo iba la conversación y... Sencillamente, yo creo que el papel de la... Lo habéis dicho todos, o sea, la sociedad civil tiene un papel importantísimo en los próximos tiempos, en el futuro, porque ha dado un paso para atrás. El individualismo, la falta de ver las cosas desde otro punto de vista, la pérdida que decimos, ¿no?, de ciertos valores que nos ayudaban a la convivencia y al estar, ha descendido muchísimo. Por lo tanto, hoy en la actualidad, yo que represento a una agrupación son más de 1000 y pico asociaciones del tercer sector, de ellas casi 300 son fundaciones que recogen el espíritu fundacional más antiguo tal vez que haya en España, de hace siglos en algunos casos, ¿no?, que recogen a esos centros de ayuda social que había en muchos sitios. Bueno, creo que en el futuro pasa indudablemente porque se reorganice, se fortalezca. Para ello creo que la unidad es imprescindible, la propia Asociación Española de Fundaciones, pero cualquier otro organismo que agrupe, apoye, es fundamental para cohesionar también a la ciudadanía a través del tercer sector. Yo soy un apasionado del tercer sector, soy un apasionado de la economía social. ¿Sí? Pienso que también la Unión Europea nos ha marcado como estrategia, ¿no?, la economía social, para que nos fijemos y le demos un impulso importante en la Unión Europea como un elemento esencial, y yo creo que debemos de fortalecer también esos rasgos que hablan de otro tipo de sociedad es posible, que lo comentabais perfectamente, en los cuales la solidaridad, el pensar en el otro, el protegernos y apoyarnos es esencial para la convivencia de cualquier civilización. Tendremos momentos en los que nos dicen hay que digitalizar la sociedad. Sí, hay que digitalizar. Tenemos que digitalizar. Los servicios sociales, las ayudas a las personas, hay que digitalizar, pero no deshumanizar. Tenemos que aprender a digitalizar humanizando. Y en eso estoy convencido, porque conozco muchas entidades, muchas empresas incluso, que trabajan la digitalización del sector de los cuidados desde la humanización, porque siempre vamos a necesitar. Hablan de la sostenibilidad. Tenemos que generar asociaciones, fundaciones que sean sostenibles, que sean humanamente sostenibles también. Y cuando hablo de humanización de nuestras organizaciones es porque pienso que hemos vivido una época donde también nos hemos deshumanizado incluso nosotros mismos, y la autocrítica puede que sea muy interesante para afrontar un futuro con mayor valentía y coraje, ¿no? Tenemos que humanizar nuestras relaciones, encontrar los espacios como estos, íntimos, presentes, cercanos, colaborar mutuamente para desarrollar el futuro. Lo tenemos que hacer juntos. Ninguna entidad, yo sé que la asociación tiene fundaciones inmensamente grandes, fundaciones inmensamente fuertes, sabias, con montones de recursos, pero yo creo que los cambios son realizados por la mayoría, por todos. O sea, intentar que toda la agrupación, que todas las asociaciones vayan juntos. Yo creo que son los grandes retos y las grandes oportunidades que tiene el asociacionismo, las fundaciones, en concreto la economía social en nuestro país. Es un gran reto que estamos en disposición, porque España es sumamente solidaria,
estamos en disposición de afrontar con coraje y con pasión, una palabra que me encanta. Tenemos que ser apasionados por la transformación de nuestra sociedad, apasionados por los cuidados, decimos nosotros, en la ES. Gracias, Juan. Pues quedas liberado porque sé que te tienes que ir y te agradezco mucho que hayas venido. Patricia, ¿qué opinas tú? Más breve, eso sí, que quiero darle la oportunidad a alguna intervención del público. Claro. Sí, a ver, yo creo que todos estos problemas que comentábamos, ¿no?, que tenemos en la investigación, en la universidad, a ver, se tienen que solucionar desde dentro. No, creo que por cómo está construido el sistema, nadie va a cambiar las ideas y los ideales que tienen las personas de dentro que no sea una persona de dentro o que no sea un movimiento desde dentro. Ahora bien, las fundaciones desde fuera sí que pueden ejercer su influencia y sí, es verdad que hay, bueno, el mismo Congreso Baimat se ha financiado con dinero de fundaciones y tal. Claro, tú puedes elegir dónde pones tu dinero y puedes elegir qué iniciativas financias y cuáles no, ¿no? Y puedes elegir si vas a por iniciativas que sean inclusivas, vas a por iniciativas que vayan un poco a cuestionar esos principios que hay en investigación que no nos benefician tanto, o si vas a acomodarte al sistema y seguir financiando lo que ya está visto que no funciona demasiado bien, ¿no? ¿Qué es una financiación disruptiva para ti? ¿Qué es lo que contradice un poco, gripa un poco al sistema en ese sentido? Y no va y es capaz de ir contracorriente. Pues, ¿tienes algún ejemplo? Bueno, o sea, no, una iniciativa que conozco bien, Baimat, sí. Sí. No, o sea, no es por, digamos, hacernos publicidad aquí, ¿no? Pero lo que quisimos siempre fue un congreso donde los jóvenes no se sintieran un poco demasiado impresionados por el resto de gente, porque es verdad que a veces vas a un congreso y dices, ¿y mi investigación dónde cabe aquí? Yo es que no sé nada, ¿no? Y con razón, vamos, que tampoco, o sea, que todos tenemos una carrera, pero es verdad que tiene que haber una manera de mediar entre el no saber absolutamente nada porque acabas de llegar y dar una charla experta en un congreso, y Baimat pretende cubrir ese hueco, ¿no? Y la verdad es que fue disruptivo en el sentido de que, bueno, pues vino mucha gente y nos agradecieron mucho la iniciativa, y además pretendimos también tender vínculos con la sociedad, cosa que tampoco está muy vista. Entonces sí, o sea, hay espacio para estas iniciativas y la gente las agradece. O sea que ahí hay margen, desde luego. Y como esta, 1000 ideas más que todavía no se nos han ocurrido, claro. José María, ¿qué puede hacer el tercer sector, la sociedad civil, que no haga el Estado? ¿Cuál es su valor añadido, en tu opinión, y dónde podemos marcar la diferencia? Fundamentalmente la cercanía, ¿no? O sea, cuando se hacen las cosas con funcionarios, que tienen una jornada de trabajo dura en residencias, ¿no?, eso tiene un límite. Sí. Un límite, pues, por la problemática que tiene, y no quita que la sociedad le quede mucho papel. Ese papel es fundamental porque es el que cohesiona. Mira, en Aguilar, aparte del monasterio, hay fábricas de galletas. Y no hay cosa más bonita que ver que entra la pasta de la galleta en unos rodillos y la extiende. Y luego hay una máquina que es la troqueladora. Hace clac, clac, igual que con las formas. Cuando los niños éramos pequeños y éramos monaguillos, pues le pedíamos al cura que nos diera las formas, no, lo que sobraba. Y esos triangulitos curvos estaban igual de ricos que la hostia. Y entonces, pues... Oye, habla bien, que estamos aquí en un público... No, si estoy hablando... No, ya. Ya me entiendo. Así se llama. Pero no estaban consagrados y, por lo tanto, pues nos lo repartíamos los que ayudábamos a misa. Bueno, pues en la sociedad troquela. Las más injustas troquelan un poquito, que se quedan con la parte que se tuesta, y lo otro ahí queda. Y lo vemos, pues, en Latinoamérica o se ve en África, ¿no? La cantidad de gente que el Estado no puede proteger ni en urbanismo, ni en sanidad, ni en nada. El troquel es muy pequeño. En las sociedades desarrolladas, el troquel es tangencial. Es decir, que hay mucho más espacio troquelado, protegido, que el espacio del triángulo curvo. Pero ahí está el voluntariado, ahí está la filantropía, la solidaridad, incluso la caridad.
que en esas sociedades pues muchas veces es imprescindible. Entonces, la labor del tercer sector, de la filantropía, de las fundaciones, asociaciones, es fundamental, porque no se puede desperdiciar todo eso que la sociedad desecha. Yo recuerdo cuando empezamos con las escuelas taller que cantaba Pachi Andión y decía 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Lo que nadie quiere para el rastro es. Bueno, pues va para el rastro, pero lo que nadie quiere en la sociedad va a parar a muchos sitios. Los países menos desarrollados pues son más caritativos y está la mendicidad. ¿Qué es la mendicidad? Si no, la manera de sobrevivir en las márgenes de las márgenes. Entonces, creo que la sociedad que está en los triangulitos puede tener una visión más avanzada que el Estado, más cercana y más útil, sobre todo si es capaz de conseguir que esos mismos marginados se sientan útiles. Y en el momento que se sienten útiles, y lo son, ya están salvados, se reciclan y ya entran en formar parte de una sociedad pues, que vive con más dignidad, porque la verdad es que puede ser un problema de supervivencia o de salud, pero lo fundamental es que es un problema de dignidad. Yo, si tengo que dar una limosna, me siento mal. Nunca me he sentido bien dando una limosna. Y entonces cada vez que tengo un pobre que es del barrio, o que vive en el barrio, o que pide en el barrio es el mismo, y no le doy, me siento mal. Y si le doy, me siento mal también. Gracias, José María. A ver, ¿alguna intervención, alguna pregunta? No tenemos mucho tiempo, pero tenemos ahí atrás. No sé si llega un micrófono por ahí. Mi nombre es Jaime Peiró, de la Fundación A la Par. Yo, cuando venía un poco esta mañana, pensaba un poco en el término filantropía, ¿no? Que yo creo que a ver si conseguimos acotarlo un poco y aclararlo en estas jornadas. Para mí tiene un enfoque empresarial el término filantropía, y mi pregunta va dirigida a si ¿qué diferencia habría entre la filantropía empresarial y la responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial? No sé si es un poco complicada la pregunta, pero me lo está No, no es complicada, lo que pasa es que no estoy seguro que la podamos responder nosotros, pero me parece una pregunta fundamental. ¿Alguna intervención más? ¿Nadie más? ¿Tenéis una opinión sobre este asunto? La diferencia entre responsabilidad social corporativa y filantropía empresarial. Os lo hago de otra manera, porque este es un tema central, yo creo, ¿es suficiente que las empresas den lo que les sobra, o su modelo de negocio tiene que adaptarse a los valores que defiende este sector, ¿no? Y aquí, bueno, estoy seguro, no he tenido oportunidad de participar en las mesas anteriores, pero de escucharlas, pero estoy seguro de que este es un tema, aquí se está hablando, ¿el qué, perdón? Sí, yo tengo una opinión sobre el asunto, pero me gustaría que contestase. No sé si tenéis una opinión sobre ese tema. Tú eres, te la voy a hacer una pregunta más directa. Tú tratas desde un periódico nacional cuestiones de ciencia, ¿no? Ahora hay un debate fundamental sobre el sector farmacéutico y sobre el futuro del sector farmacéutico, ¿no? Y hay fundaciones farmacéuticas que son extremadamente generosas, que hacen filantropía, pero el sector como tal tiene un desafío ético, en fin, de una magnitud probablemente mayor que la de ningún otro, ¿no? ¿Qué debe cambiar? Es decir, ¿cómo logramos...? Sí, es una cuestión de credibilidad, ¿no? O sea, si yo te doy lo que me sobra, pero luego con lo que tengo que no me sobra hago una cosa totalmente diferente, pues no soy una persona creíble para nada. Igual una industria o una empresa o lo que sea. Entonces, sí, claro, hay que ponerlo todo al servicio de esos ideales en los que tú creas, absolutamente, sí. Claro. Sí. José María, ¿tú tienes una opinión sobre este asunto? Sí, tengo dos. Adelante. Son contrarias. La primera es que la sensación que tuve cuando apareció lo del RSC era que habían cambiado de nombre al chiquito. Antes se llamaba filantropía o tal. Bueno, son dos cosas distintas, para mí claramente. La responsabilidad social supone una ética de la producción, de la venta,
de la explotación, todo eso hay que hacerlo, Sí. digo la explotación también, con una ética. Se explota una mina de carbón, pero es una mina de carbón a cielo abierto que destroza el paisaje, etc. Ya. Eso lo tienen que hacer las empresas sí o sí, y además lo tiene que imponer el Estado. Y luego la filantropía siempre cabe, necesidades siempre hay y nadie les impide convencer a los señores accionistas que dedicar unas cantidades a tal. Lo suelen hacer como publicidad, ¿eh? Un problema es que se utilice la filantropía para lavar la imagen, que en general es el primer principio. Vamos a expulsar a 1000 personas de la sociedad. ¿Qué podemos hacer para absorber el impacto de la imagen negativa? Claro, claro. Entonces, bueno, pues... Está claro. Yo creo que es un asunto absolutamente central y de nuevo, hablando de encrucijadas, esta es una de ellas, ¿no? Y afortunadamente este es un asunto donde la conversación cada vez es más sofisticada, donde involucramos, por ejemplo, a fondos de inversión responsable que están transformando desde abajo el modo en el que operan las compañías, estamos concibiendo nuevos modelos de negocios que entienden que sociedades más justas, más sostenibles son además sociedades más rentables para las compañías y estamos ejerciendo un ejercicio de rendición de cuentas, es decir, la sociedad, los medios de comunicación, que no están comprados por las compañías, pero es decir, la información independiente es capaz de exigir cuentas para que las compañías hagan ese ejercicio, ¿no? Y yo creo que esto es parte casi de un nuevo modelo, de una nueva generación de filantropía, ¿no? No estoy seguro, ¿no? Tendría que haber mirado cuál es la definición canónica de filantropía, pero en la medida en que suponga el compromiso con lo común no es solo lo ajeno, es decir, no solo mejorar la situación del ajeno, sino el interés propio también. Y para mí ese es un asunto que se repite constantemente. José María. Sí. Vamos a ver. La filantropía, la RSC, bueno, lo primero, pagar unos impuestos justos y no irse a otro país para evadir impuestos. Y ahí tenemos un ejercicio de responsabilidad social. Hay todo lo que quieras. La prueba del 8. La segunda, lógicamente, mantener la sostenibilidad del planeta, no contaminar de una manera abusiva, no digo un poco hay que contaminar, pero no tanto. La tercera, procurar no explotar a la gente y no explotar los recursos, es decir, mantener una ética de supervivencia, de dignidad, de respeto y demás. Pero empieza pagando los impuestos, si no, no hay quien sostenga la sanidad, la educación y lo demás. Y luego te das cuenta que como ciudadano pagas un 30 y tantos o un 40 o un 50. Sí. Yo ahora soy autor, entonces cuando tengo un libro que vende unos cuantos ejemplares, pues Hacienda se lleva el 40, el 30, el 20, no sé. Pero si yo tengo una sociedad instrumental y demás, pues a lo mejor pago mucho menos. Sí. Hubo una polémica y unas reivindicaciones del sector del libro y de los creadores, que ¿qué va a ser eso? De que vas como un delincuente a la declaración de Hacienda porque resulta que luego ves lo que pagan las grandes corporaciones y dices, bueno... Esto me recuerda, hablando de cantautores fallecidos, a una anécdota que contaba Facundo Cabral cuando en un concierto en Argentina termina el concierto y se le acerca el Carlos Menem, ustedes lo recuerdan, aquel presidente tan estrambótico, Carlos Menem, el de las patillas, y se acerca al camerino a saludarle y a decirle lo que le había gustado. Y ahí estaba la madre de Facundo Cabral sentada en una esquinita, así una señora mayor de pueblo, sentada, y entonces Carlos Menem, muy estrambótico, su corbata, su pañuelo, se acerca, señora, yo soy un gran admirador de su hijo, dígame qué es lo que puedo hacer por usted, lo que usted quiera, yo lo hago por usted. Y la señora le responde, con que no me joda es suficiente, ¿no? Pues... en realidad toda tu tesis se resume con que no me jodan es suficiente. No, a mí que me jodan, a mí que me jodan lo que me toca. Pero, por favor, que paguen impuestos. Que paguen las grandes corporaciones y las medianas. Muy bien. Bueno, pues con este guiño al anarquismo terminamos.
Son casi 5. Les agradezco muchísimo su atención. Os agradezco muchísimo este rato que hemos estado juntos y a Juan ausente. Y les animo a continuar, en fin, enganchados a este Demos tan fascinante. A venir mañana a la entrega de premios. Por causa de la fundación a la que pertenezco, han tenido la generosidad de darnos un premio. Estamos felices y vamos a venir aquí. Nunca nos premian en nada, solo nos insultan. Estamos encantados de venir mañana a recogerlo y en fin, es un placer. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.